Eh, Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas esta tarde de nuevo. Vamos a dar comienzo a la sesión. Hoy vamos a tratar de... Ayer, bueno, ya visteis que se nos fue acumulando un poquito de retraso entre el cambio del espacio y, bueno, pues eso de calentar motores que siempre sucede en unas jornadas de este tipo. Hoy vamos a tratar de ser mucho más estrictas con el tiempo porque tenemos una jornada intensa y luego siempre pues, nos apena que falte tiempo para ese momento de compartir, de hacer preguntas y de poder intercambiar con las personas que vienen a presentar. Entonces, bueno, os cuento un poco la sesión de hoy, cómo la vamos a organizar. Esta tarde está dedicada sobre todo a conocer experiencias que se han llevado a cabo en distintos centros Planea. Y en este caso pues hemos contado con nuestras compañeras de los nodos mediadores de Madrid y Andalucía, que también nos han propuesto experiencias que se han llevado a cabo en sus territorios. Entonces contaremos con 3 proyectos distintos, uno realizado en la Comunidad Valenciana, impulsado por el nodo de la Comunidad Valenciana, otro llevado a cabo en Andalucía y otro en Madrid. Y bueno, pues la idea de esta sesión es que todas podamos compartir en este espacio juntas, la primera parte de la tarde, conocer esos proyectos de una manera breve y bueno, intercambiar, y habrá un momentito de preguntas, y después sabéis que habrá unas mesas de trabajo con cada uno de los proyectos en las que ya nos dividiremos, después de la pausa café, nos dividiremos en grupos. Todas las personas habréis recibido un email, ¿no?, con un formulario para inscribiros. Si alguien no se ha inscrito en ninguna mesa de trabajo, fuera en la mesa de la entrada, en la hoja de firmas, todavía podéis decir en qué grupo queréis estar. Y bueno, pues dedicaremos esa segunda parte de la tarde pues a trabajar de una manera más cercana y en grupo pequeño con las creadoras de esos proyectos, no solamente escuchando el relato de cómo se han desarrollado, sino también pues profundizando a través de distintas metodologías y dinámicas más participativas en las preguntas que pues surgen de esos proyectos, ¿no?, en los desafíos que han supuesto y en conocer mejor las metodologías a partir de las cuales se han desarrollado. Para empezar la tarde vamos a contar con, bueno, veréis que en el programa pone Joan Fem un conte. Empezaremos con el proyecto Fem un conte, que se ha desarrollado en el CRA Terra de Riudaus, que tiene sus aularios en Alcalalí y en Llíber. Y las personas que van a compartir con nosotras ese proyecto son Joan Elías Andrés y Serrer, que es un docente, el director del CRA, que lleva acompañándonos en esta aventura de Planea desde hace ya varios años y bueno, con el que aprendemos mucho, tanto con él como con el resto del equipo de los docentes de su centro, y Elga Ambach, que es la artista e ilustradora con la que han desarrollado el proyecto. La primera parte la presentará Joan Elías, y después en la mesa de trabajo contaremos con los dos para seguir pues en esa fase de profundización. Yo os cuento un poquito más sobre Elías. Es graduado en Educación Primaria, con más de 25 años de experiencia docente. Ha trabajado en un colegio internacional en Cataluña, también como profesor visitante en los Estados Unidos. Ha sido técnico docente en la Consellería de Educación y actualmente es director del CRA Terra de Riudaus de Alcalalí y Llíber. Pues nada, bienvenido, Elías. Sube, por favor. Y comentaros que la presentación trataremos de hacer entre 20 y 25 minutos de presentación para que dispongamos de al menos de 5 minutos para una o dos preguntas breves. Y bueno, ya sabéis que después en la mesa de trabajo podréis continuar profundizando. Bona vesprada. Vinc en representació del CRA Terra de Riudaus.
per a presentar-vos la proposta artística que van desenvolupar l'any passat en col·laboració amb la xarxa Planea, que fa ja uns quants anys que treballem en ells i en elles, per a contextualitzar, perquè sovint es té una imatge de l'escola rural com molt uniforme. Sempre que parlem d'entorn rural es sol vincular a despoblament i a aspectes negatius. Nosaltres estem ubicats en Alcalalí Llíber, a la Marina Alta. Estem en un entorn de muntanya, però molt a prop de la costa, en la qual cosa això configura una població que ens determina prou com a escola, que és una població molt internacional. Venen sobretot persones del nord d'Europa. Darrerament, per exemple, pràcticament tot l'alumnat nou que arriba venen d'Holanda. Som un centre amb 17 nacionalitats diferents i amb molta diversitat que des de fa 7 anys, coincidint amb l'entrada en la xarxa Planea, vam impulsar un canvi metodològic profund, un equip de mestres compromesos, una transformació educativa i social en els nostres pobles i que assumim des del primer moment el paper de l'escola com a agitadora cultural de les poblacions on estem. En aquest context, l'any passat, el curs passat, ens plantegem encetar un projecte al voltant d'espantacriatures propis dels dos pobles. Nosaltres tenim, diguem-ne, un aulari a Llíber i un aulari a Alcalalí. Comencem en entrevistes personals. Ens interessa molt el nexe intergeneracional. Perquè es feu una idea, Alcalalí i Llíber estan entre els 20 pobles de tot l'estat espanyol amb més percentatge de població estrangera, per damunt del 60%. Holandesos, anglesos, britànics, ja no hi ha tants després del Brexit, belgues, flamencs, sobretot del nord d'Europa. L'únic lloc on es troben aquestes cultures és l'escola. I nosaltres assumim aquest paper de pont entre cultures perquè ho assumim i ho considerem una riquesa. En les entrevistes, aquesta foto d'ací a la dreta és una foto d'un altre projecte que vam fer fa 2 anys, que es diu el Plan Veu de Dona, on vam fer un documental al voltant del paper de la dona en el Pla, que és una zona agrícola del poble, i, per exemple, vam poder parlar amb la primera dona que s'havia tret el carnet de cotxe al poble, per exemple, i tota la pressió social que havia patit. O sigui, sempre intentem aterrar tots aquests pilars fonamentals del nostre projecte educatiu, que són el feminisme, l'ecologisme, el plurilingüisme i la inclusió, en el nostre context real. Tot això requereix molt de temps, molta calma, molta preparació i sovint vas a buscar memòries, veus de gent major. Ens interessa sobretot la veu de la dona perquè la veu que ha estat més silenciada secularment. Sovint és bons informants i sovint hi ha persones que no recorden tanta informació. Per posar-vos un exemple, vam anar a entrevistar a la persona més vella de Llíber. Tenia 97 anys. Va ser molt curiós perquè jo anava amb 9 xiquets i xiquetes de l'escola i els 9 xiquets i xiquetes de l'escola sumaven menys edat que la persona a la qual estaven entrevistat, que per cert ja no està entre nosaltres. Eixa persona no sabia res de la Port de Cuta, que era la port que havien decidit treballar en Llíber, però ens va transmetre coses, era al voltant del Nadal, ens va transmetre coses com celebraven el Nadal. I els xiquets i les xiquetes es van quedar en que el regal de Nadal que rebia aquesta persona quan tenia la seva edat eren 4 mandarines. Això ens va marcar i genera també unes dinàmiques en l'escola molt interessants. Al final de totes les entrevistes, ahir és quan es va decidir centrar-nos en un espantacriatures propi d'Alcalalí, que seria el saginer, i una por, que no un espantacriatures, una por pròpia de Llíber. Damunt tenien el contrast que el saginer és
un personatge molt masculí, amb una certa violència i un poc sanguinolent, mentre que la por de Cuta, Cuta és una partida rural del terme de Llíber. La por de Cuta és una por femenina, diguem-ne més psicològica. I no es parla d'espantacriatures, això és molt propi de la nostra cultura, del País Valencià, es parla d'una por. O sigui, tu has vist una por, no has vist un monstre, no has vist un espantacriatures. Amb això, nosaltres, en el canvi educatiu que tenim, que estem implementant, tractem de superar la segmentació per assignatures en l'escola. Per a dur endavant un projecte així es necessita flexibilitat horària i una certa deconstrucció per part dels mestres. L'escola d'escriptura és una proposta que treballem setmanalment en totes les aules de primària. En aquest cas, soc jo el qui la conduïx, i on treballem tècniques d'escriptura i estructures textuals. Per a que es feu un poc la idea, l'any passat vam partir de la base que introducció, nus i desenllaç és una estructura, és la que està en els llibres de text, nosaltres treballem sense llibres de text, és una estructura, és vàlida, però no és l'única. I sempre comencem les sessions d'escola d'escriptura llegint un conte i, per exemple, treballem estructures com rentar un mamut llanut. Este conte té una estructura de text instructiu. Va per passos. Pas 1, agafa el mamut llanut i em porta del... Pas 2, així, no? I després, en estructures, per exemple, este conte és molt conegut, el Grúfal, el coneixereu molts de vosaltres. És el típic conte que, a mesura que avança la història, et trobes a un personatge secundari, et passa alguna cosa, te'n trobes a un altre, i nosaltres a això li posem nom. Això, per exemple, seria un conte en cadena. Això seria un conte d'instruccions. I en tot això vam arribar, quan ens va arribar aquest conte, la Rosa i en Tòfon, que és un conte, és la Rosa i en Tòfon, una història d'amor. Per l'altre costat és en Tòfon i la Rosa. Això ens ajuda també a treballar l'empatia. És la mateixa història des del punt de vista de la Rosa, com s'enamora i com ho viu, exactament els mateixos fets des del punt de vista d'en Tòfon, com s'enamora i com ho viu, i els malentesos que hi ha pel camí. Això ens aprofita molt també per a tractar conflictes en les assemblees que treballem habitualment. També, que ara després ho treballarem, vam treballar allò d'escriure en els 5 sentits, en l'olfacte, en l'oïda, fent mapes sonors, en el tacte, en el gust, no només en la vista, i partint de la base que, com dia Borges, que els sinònims no existeixen. O sigui, cada mot, en cada context, té un significat específic i hem de tractar d'esbrinar quin és aquest matís, per a dominar i per a posar cada paraula amb paciència, amb calma, amb reflexió, on pertoqui. Després el que vam fer va ser explorar el territori. Nosaltres reivindiquem, i això és una de les reivindicacions bàsiques d'aquest producte final tan bonic que se'ns ha quedat, però nosaltres ens quedem en el producte final, però sobretot en el procés viscut. Reivindiquem les nostres històries ubicades en el nostre territori, en el nostre paisatge. Els contes clàssics que totes hem escoltat de jóvens estan majoritàriament contextualitzats en el nord d'Europa. Són contextos aliens. Sempre hi ha, no sé, unes golfes a les cases, uns boscos en uns arbres immensos. Nosaltres, una manera de reivindicar la nostra cultura i de reivindicar el nostre territori, l'estima i la cura del territori, és reivindicar les històries contextualitzades en el nostre paisatge. Les nostres històries es desenvolupen a l'ombra d'una olivera mil·lenària o a la vora d'un marge de pedra en sec. En aquest cas, són fotos de d'altes al Pla de Llíber i un bancal que tenim, que treballem també,
això, en bicicletes i a peu, anar a veure el territori i a veure quines sensacions en calma ens transmet aquest territori, no? Quins sorolls, quines olors, etc. El següent pas era a veure com es fa un llibre, perquè teníem un objectiu clar que era fer un llibre. Nosaltres valorem molt el treball analògic. De fet, nosaltres treballem la part digital, òbviament, en els cursos superiors, però tenim un document consensuat en les famílies i en els docents que es diu Política de Pantalles, perquè és una decisió política, la manera que ens relacionem nosaltres amb la tecnologia i en quines edats s'introdueixen. Per exemple, en els cursos primerencs d'infantil no hi ha pantalles, en primer cicle tampoc, i ens interessava un producte que fos purament analògic. I així vam visitar Edicions 96 a la Paula Llarga i vam veure tot el procés de com es maqueta, o sigui, del naixement d'un llibre, una volta tu envies el text i les il·lustracions i tot el muntatge que requereix. Així, per exemple, van descobrir que el nostre conte, els fulls, la diferència entre full i pàgines, els plecs dels fulls, i que havia de ser múltiple de 4. Ahir ja ens van posar al cap la idea que cada conte havia de tindre 14 pàgines, d'acord? A partir d'ahir vam escriure tot el gruix de diguem-ne, tot el que era el text, però tenim ben clar que després d'aquest text havia de relacionar-se amb les il·lustracions i després s'havia d'encabir en les pàgines que teníem per al conte. I, de fet, jo que portava a l'escola d'escriptura a un aulari i a un altre, nosaltres valorem molt aquest aspecte que els xiquets i les xiquetes des del minut 0, nosaltres escolaritzem xiquets i xiquetes des de 2 anys, han de prendre decisions. Perquè si no normalitzem que sempre l'adultocràcia predominant, o els mestres, o les famílies inclús, sempre prenen el 100% de decisions per ells. Això també es complica una miqueta la vida perquè ells van triar l'estructura del conte, cadascun era diferent. Per exemple, en el cas de Lliber, havien decidit fer un retallable enmig de la Port de Cuta i els d'Alcalalí no volien fer un retallable. L'estructura, a veure, per exemple, el Saginer no es presenta el personatge principal fins al final del conte. La Port de Cuta, des de la primera pàgina, la presentem. Llavors, veus com va evolucionant de manera diferent en els mateixos plantejaments. A Melga, que ara després estarà així a la taula, el Gambach primer es va presentar, va portar llibres d'ella, es va motivar molt perquè va portar els llibres que tenia de Zoo il·lustrat, el de Maria Beneito, que és escriptora de l'any 2025, escriptora valenciana de l'any, el conte il·lustrat de Malgrat tot Palestina, que havien treballat també a l'escola, i a partir d'ahir van començar a imaginar. Així la dreta seria la Port de Cuta. La Port de Cuta és un personatge molt seductor, una Port, molt seductora. Era una dona que s'apareixia pels bancals vestida de blanc, vestida de nòvia, i moltes vegades caminava en un paraigües blanc o en un llençol damunt, en un ciri dins, o inclús en una cadira de boga dalt del cap. Vull dir, dona molt de joc. Així estan experimentant en la pissarra, en les il·lustracions. Al mateix temps estem fent una lectura col·lectiva, que era la de Bèsties fantàstiques i on trobar-les, de J.K. Rowling, i inclús tractaven d'aprofitar tot allò que anava sorgint. Mireu. Això no sé si es veu d'ahir baix, però és un bloqueig creatiu. Volíem concloure la història del Saginer. El Saginer ve a ser una mena d'home del sac que anava pels pobles
El sagí és un producte que s'extreu, és el greix de porc. S'extreu de... Quan fas l'embotit, el greix que es queda surant damunt el caldero, això és sagí. És l'oli dels pobres, que es deia. Et deien, era una amenaça, no? O tornes a casa o vindrà el saginer i se t'emportarà i farà sagí en tu. És un poc bruto, no? Clar, així va haver un bloqueig creatiu i el que van fer va ser escriure'l, no? Espereu un moment, estic assegut a l'escola del Calalí escrivint, hi ha molta tensió, pot ser massa. Trobeu que el saginer realment existeix? Què puc fer per l'infant que t'he atrapat? Com resolc aquesta història? No ho sabíem i ho vam escriure. I així van decidir fer-li 2 finals a mode de elegeix la teua pròpia aventura i li van fer un final feliç i un final tràgic, perquè els majors s'empenyaven de fer un final tràgic. I una de les línies roges era que no fora violent o sanguinolent, perquè havia de ser una miqueta transversal. Allí a l'esquerra, per exemple, veieu tota la distribució de pàgines del llibre, de cada conte. Com en una pàgina havia d'aparèixer un pla general, en un altre en un detall, com anar jugant per a que el conte al final estiguera equilibrat i que fos visualment potent. Així a la dreta, per exemple, estaven dibuixant el poble. Per exemple, la portada del saginer és exactament la plaça del poble del Calalí en l'ombra del saginer. O sigui, ja només un conte de tapa dura en aquesta portada ja justifica ben bé quasi tot el treball. Així està Elga, i mireu, així a l'esquerra és una imatge del saginer, conforme l'havien dibuixat, i el que fèiem al final era digitalitzar les imatges i entre totes dir-li, bueno, li pugem el marró així veieu l'olor que li ix dels peus, li posem un poc més de pudor als peus perquè fa olor pudenta i tal. I tot ens interessava que més enllà que el producte final fora perfecte o que fora un producte que estigués elaborat per elles i ells, d'acord? Perquè nosaltres creiem molt en això. Nosaltres creiem en els superpoders. Pensem que tots i totes tenim superpoders i tant els mestres, a mi m'agrada molt l'escriptura i he fet formació d'això, per tant faig una proposta d'escriptura. I una altra persona que té un altre superpoder, perquè nosaltres com a adults, jo ara vos pregunto, quin superpoder tens? I dius, jo no, veritat, tu sí que tens superpoders. Doncs això ho potenciem des del minut zero, tots els superpoders, aquestes habilitats que es poden treballar i que després repercuteixen en una seguretat personal i en una autoestima. Així, a l'esquerra tenim el saginer, superposat sobre la casa del saginer, van acabar eixint també mascotes. Això és la raboseta Cosme, la de baix. La casa de baix és la de la Port de Cuta, dalt a l'esquerra, i dalt és el saginer. El saginer té un porc senglar que es diu Greixet. Així a la dreta, per exemple, això són com s'imaginaven el monstre els xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys i després van anar superposant-ho per damunt. D'acord? I això és una descripció de la Port de Cuta i com anaven ells imaginant-se com... Ens van disfressar... Elgar, un dia que vam entrar, es va disfressar de la Port de Cuta, van simular els moviments per a després poder-la dibuixar. I allà a l'esquerra, aquests ulls que vegeu, això és el perfil del poble del Calalí, en l'església i la torre medieval, i aquests ulls són de mostres que han anat eixint també. Això és el xoto, perquè va vindre una persona major i ens va contar el xoto. I el xoto consisteix en el següent, que ens contaven que inclús els més ateus del poble anaven un dia a missa a l'any, i era el dia de la missa d'ànimes, perquè si no se'ls apareixia el xoto. I preguntaven què era el xoto, suposo que serà una representació del dimoni, ningú sabia descriure'l, però sí que sabien que aquest dia havien d'anar a missa perquè si no se'ls apareixia el xoto. Això té altres paral·lelismes en altres pobles. Per exemple, a Tàrbena, que és un poble que tenim al costat, allí s'apareix un conill que parla, d'acord? I que diu, jo tinc dentetes, dentetes. En aquest cas, el xoto ja anem recuperant també memòria oral. Això són les portades que es van quedar.
no ho hem dit, però al final volíem unir el conte, la Port de Cuta, com que som un centre que fem moltes activitats conjuntes, però també estem en dos pobles separats. Per una part és la Port de Cuta i per l'altra és el Saginer. Els mestres ens vam empenyar en que es trobaren al mig la Port de Cuta i el Saginer i els xiquets i les xiquetes es van negar. Per tant, no es troben enmig, però sí que coincideixen, per exemple, el llibre que us he ensenyat a és de Com rentar un mamut llanut, això del text instructiu els va agradar i es repeteix en els dos contes. Hi ha aspectes que no, però n'hi ha que sí, perquè ho han decidit ells. Com reaccionar si la Port de Cuta es presenta sense avisar en 7 consells bàsics. I nosaltres aprofitem cada oportunitat per a fossilitzar aspectes de la cultura popular, com per exemple si hem fossilitzat la lletra del pissi-pissi-ganya de cada poble, la més antiga que hem pogut trobar. I ja es queda així per a sempre. Després d'això, no us penseu que havíem acabat ja, després d'això, com li donem la presència que es mereix a un producte. Nosaltres vam veure com s'estava quedant això i vam dir, això és massa xulo per a presentar-ho, això estem parlant del curs 24-25, que és massa xulo per a presentar-ho i tancar-ho ara a final de curs. Ja ho vam veure com una oportunitat per a fer un gir a tot allò que representa el Halloween i girar-ho cap als nostres valencians. Havíem fet alguna intentona, no havia acabat de quallar, i aleshores van decidir deixar la presentació del llibre per al curs següent. I això implica ja treball de tot tipus, de cartelleria, de bans o de podcast de ràdio. No sé si està. Totes i tots, us convidem a la presentació del llibre del Saginer. Serà el divendres 24 d'octubre, a les 5:30, a la plaça del poble. Els festers vendran bunyols i xocolata. Hi haurà paradeta de llibres i alguna sorpresa més. Passareu una vesprada terroríficament divertida. Passareu molta por. Nosaltres aprofitem i de manera transversal treballem totes les àrees curriculars. A partir d'ahir heu pogut escoltar tots els matisos lingüístics, per tant, tot allò dels prejudicis lingüístics i de la llibertat educativa és un problema dels adults, que s'ho hauran de solucionar els adults, perquè així ha parlat un alumne polonès, una alumna hongaresa, una alemanya, 2 holandesos i un parell de 8 cognoms de la Marina. Nosaltres, sempre que presentem un llibre, com assumim això d'agitadors culturals, el presentem a la plaça, convidem els festers, tallem el tràfic i la fem ben grossa, d'acord? Així estan assajant per a la presentació del llibre, es va aparèixer el Saginer, va muntar paradeta de llibres, es va omplir la plaça i el 31 d'octubre li van pegar la volta i l'escola es va convertir una en la casa del Saginer i l'altra van fer una festa de la Port de Cuta en unes festes que fem nosaltres que es diuen festes de jugar, que bàsicament és jugar amb els companys i companyes i celebrar la infantesa. I així és que hem fet una foto dels mestres per protecció de dades i això a la dreta és una broma que em van fer l'alumnat que em van muntar teníem un maniquí i em van muntar a la Port de Cuta dins del meu despatx perquè me la trobara pel matí quan vaig arribar. I ara en procés, una cosa que van decidir l'alumnat, tenien exemplars i van decidir que això per posar-ho en valor ho havien de vendre, no ho podien regalar. A la qual cosa l'alumnat mateix està venent els llibres i ara en assemblea, tots els divendres per la vesprada, s'acaba la setmana en una assemblea on l'alumnat decideix moltes coses, en assemblea van a decidir en què reinverteix aquests llibres en l'escola.
I ens queda pendent també un audiollibre perquè la motivació de l'alumnat a l'hora de llegir, a l'hora de modular la veu, treballar la prosòdia, la pronúncia, en un text que hem elaborat entre tots i totes i on cadascú ha deixat la seva petjada, és molt aprofitable i és un punt a treballar. I fins ací, a grans pinzellades, tot aquest projecte, que la veritat és que ha sigut molt gratificant i que, sobretot, és un producte final i un procés que en contextos rurals ha vingut per a quedar-se. Moltes gràcies. Vale, ahora tenemos, muchísimas gracias Elías por contarnos. Luego en el taller de Fem un conte estará Elías, pero también estará Elga, la ilustradora artista que ha participado en el proyecto. Y ahora tenemos 2 o 3 minutos por si le queréis lanzar alguna pregunta a Elías. ¿Alguien se anima? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en todo el desarrollo y el proceso? Un any. Un any, un curs acadèmic. Sí. Ahí es treballa la paciència. Claro, claro. I la paciència, nosaltres entenem la paciència com una manera de relacionar-te en el temps. I una manera de relacionar-te en el temps és una manera d'estar en el món. I la immediatesa aquesta que tenim en el món actual no ens la podem permetre en els infants, perquè els infants no són adults en miniatura, són xiquets i xiquetes, i a voltes ens confonen. Això un poc és la nostra mirada. ¿Alguna pregunta más que queráis? I vau contactar amb les editorials o quina resposta vau tenir de les editorials o autoediteu vosaltres directament? Com ho feu, aquesta part? Aquestes coses es poden fer gràcies a la xarxa Planea. Nosaltres us ho hem dit molt. Nosaltres fa 7 anys que estem en la xarxa Planea. Ha coincidit en una transformació educativa molt profunda. De fet, eren 2 escoles molt cremades que treballaven de cul al poble i ara hem triplicat alumnat i hi ha molta gent que ve al poble a viure per l'escola. Allà on et fa, i això també és una reivindicació i nosaltres ho defensem, allà on et fa arribar un artista, nosaltres no podem arribar. Allà ens ha fet arribar Elga, nosaltres no hem pogut, i tots els artistes que hem tingut abans, que portem molts anys en artistes residents o en les maletes d'aprenentatge de Planea, que nosaltres ens agafem de manera molt seriosament, perquè no podem arribar, nosaltres no arribaríem, perquè ens porta a espais on nosaltres és impossible. O sigui, la presència d'Elga en Bach és imprescindible. De fet, ara mateix no està així perquè ha acabat en Planea, però l'hem fitxat per l'escola i està per la vesprada a través de l'Ajuntament, nosaltres fem cosetes d'aixes. De la mateixa manera que sempre que nosaltres fem alguna celebració, contractem artistes. I quan parlo d'artistes pot ser també un dolçainer. Però nosaltres defensem molt la idea que l'artista ha de cobrar i ha de cobrar dignament. Jo no crido un electricista a ma casa, li dic fes-me la instal·lació, li peguen una palmadeta a l'esquena i li dic gràcies. Si toques la guitarra li dius toca'm en 2. Si pintes dius vine i em pintes un mural. Això no és dignificar la feina de l'artista i nosaltres també estem ahí. I això Planea ens ha ajudat moltíssim. O sigui, nosaltres estem on estem per l'equip humà que hi ha darrere, a mi em toca posar la veu així, que és gent molt implicada, per la comunitat educativa, que sobretot ha vingut sumant-se, perquè és gent que es preocupa molt per l'educació dels seus fills i filles, que també són molt exigents i que ens obliga a nosaltres a estar a la guai, per la formació que estem fent i per la xarxa Planea. Edicions 96 jo els coneixia, perquè jo personalment també faig alguna coseta en ells, i sabia que eren un poc de la nostra sensibilitat, treballen, tenen un taller que es diu Més Mans, que és persones amb altres capacitats que fan el muntatge a mà, vull dir, tenen una visió, diguem-ne, i una manera d'estar molt afí a la nostra.
Voy a aprovechar para deciros que hemos traído 2 libros, los voy a pasar por si le queréis echar un vistazo, para que voy a dejar uno en este lado y otro en este, por si los queréis ojear, que los podáis ver en físico, aunque igual que todo lo que solemos hacer en la red Planea, esta publicación también está o estará subida en el centro de recursos. Dejamos ya así. Pues muchísimas gracias, Elías. A ver, vale, pues vamos a continuar la sesión con una experiencia que nos parece especialmente relevante traer a estas jornadas, que es el Laboratorio de Pedagogías Antirracistas. Como os comentaba, la sesión de esta tarde son proyectos que se han desarrollado en distintos territorios y en este caso fue una propuesta que las compañeras de Pedagogías Invisibles nos sugirieron, puesto que habían trabajado con ellas en distintos centros de Madrid. Y bueno, pues tenemos aquí a las 2 de las personas que han trabajado en este proyecto, que son Iquillos Piña y Oumoukala Sow Cisse. Espero haberlo pronunciado bien, y os cuento un poquito más sobre su trabajo. Iquillos Piña es investigadora y educadora popular que explora en sus obras y trabajos las disidencias de género y sexualidades transcestrales, las memorias negras, cimarronas del Caribe y los archivos y prácticas anticoloniales. Promueve procesos comunitarios de construcción colectiva de futuridades, imaginación radical travesti y fabulaciones críticas como tecnología ancestral de sanación, autopreservación colectiva y fuga. Forma parte del colectivo de investigación político-artística AIYU, de la cooperativa Periferia Cimarronas, y es integrante del Laboratorio Experimental de Pensamiento Negro In the Wake, y también cofundadora del colectivo artístico Don't Hit a la Negra. Y bueno, la acompaña Oumoukala Sow, antropóloga sociocultural de Mauritania, residente en Madrid, colaboradora en Espacio Afro y como locutora en Radio 3. Responsable de OCRO, espacio de encuentro y aprendizaje, que celebra los ritmos africanos y su diálogo con la ciudad, y que también es una cofundadora del mencionado colectivo Don't Hit a la Negra, plataforma y fiesta antirracista y feminista creada por y para migrantes y disidencias. Asimismo, es integrante del Laboratorio de Ficción Visionaria, donde investiga la imaginación, el activismo y la ciencia ficción radical. También desarrolla procesos de acompañamiento creativo a través de la música y el dibujo, y dirige un canal de YouTube sobre DJs locales. Bueno, muchas gracias por estar esta tarde aquí y bueno, que tenemos muchísimo interés, curiosidad por conocer todos esos cruces, cómo terminan en el contexto, ¿no? El proyecto Sankofa es un laboratorio de pedagogías antirracistas. Creo que nos hemos convertido en especialistas en viajar en el tiempo, entender el tiempo también circular, ir al pasado, revisar la memoria, transformarla o volver al presente, hablar de lo que implica las estructuras también raciales que nos atraviesan en el cuerpo, las trayectorias vitales, los procesos migratorios. ¿Y tú a qué jugabas cuando eras pequeña? Pues muy poco. Con los niños, al corro y poco más. ¿Y por qué jugabas? Recoger audios de los abuelos, imaginar qué mundos tendríamos, con qué cosas, qué no, si los recursos serían para todo el mundo, si cada uno tendría su casa, y también salieron cosas preciosas. ¿Qué frutas y comidas se comían en esa época? Como vivíamos en el campo, tenían la fortuna de comer mucha... Utilizar esta forma de expresión para crear mundos, soñar mundos, imaginar estos mundos y también transitarlos, porque cuando lo manifestamos, cuando lo dibujamos, es posible que exista, ¿no? También pensarnos como creadoras, creadores de futuros. Siento que este
ejercicio este hecho de tomar un color, trazar una línea, trazar una forma y que sea colaborativo también, que sea disparatado también desde el error, que sea algo que tenga muchos colores, muchas formas, muchos trazos. Y siento que a través de la pedagogía Sankofa buscamos también romper esos traumas y generar otras formas como de vivir el colegio y también transformarlo en sí mismo. Contar qué es Espacio Afro. Nuestra casa también. Como... Sí, o sea, aparte de ser un lugar donde trabajamos o también desarrollamos talleres y es un lugar como de pensamiento y de creación. O sea, como que nos parecía muy importante que los alumnos y el propio colegio como que tuvieran en cuenta que fuera precisamente de la institución escolar también hay centros que tienen como pedagogías muy interesantes y muy necesarias. Y bueno, también sería como, bueno, es uno de los objetivos también de Espacio Afro y es como abrir el lugar a otro tipo de experiencias, a otro tipo de público y a otras formas de hacer y de conocer. Creo que así eso, como imaginándolo mucho e idílicamente, sería que los centros educativos públicos pudieran abrirse a este tipo de proyectos y de actividades, no como que cada cole tuviera una sección donde profesoras y profesores antirracistas pudiéramos como de alguna forma abarcar distintas situaciones, eso para que el profesorado aprenda, para que los alumnos también y para instalarlo de alguna otra forma fuera del marco formal, ¿no? Pues decidimos participar porque a mí cuando desde Planea me ofrecieron este taller me pareció muy interesante la manera en que lo planteaban y porque uno de los ejes del proyecto de artística que llevamos a cabo en este colegio precisamente son todos temas relacionados con el racismo. Creo que enfrentar a los peques a un tema como el racismo desde una perspectiva transversal, desde actividades sueltas, desde planteamientos ya escritos. Pienso que eso lo que nos sitúa es en momentos de aprendizaje ya establecidos. Yo creo que el arte lo que nos permite es abordarlos desde diferentes dimensiones. Y el arte es el medio que produce la sensibilidad suficiente para que se vayan dando los cambios a nivel personal. Y si se dan a nivel personal, alcance el hacer esa transformación social. A mí una de las cosas que más me ha gustado es la intención de tener un curso de antirracismo en clase, porque la verdad nos hacía bastante falta. Yo creo que tiene que ver porque a raíz de cómo tú te imaginas que es el racismo, lo que es para ti, tú dibujas tu mundo ideal en el que tú puedes elegir lo que hay o no hay, entonces como que hemos viajado varias veces al pasado, al futuro, para poder cambiar las cosas y ponerlas, yo creo, como a nosotros nos parecerían justas, de tal manera de la que todos tengamos lo mismo. Nunca lo vuelvas a hacer más. Racismo. Racismo. No lo hagas más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iki y estoy con Umu y somos In The Wake. Gracias por esta invitación y por este esfuerzo para pensar y para imaginar también otras pedagogías. Nosotras hablábamos o decidimos nombrar como esta presentación basándonos en la imaginación radical y los desafíos, y entendemos la imaginación radical un poco como lo que planteábamos en el video a partir de esta experiencia y otras experiencias. Creo que llevamos como 10 años en el Estado español haciendo prácticas de pedagogía antirracista y haciendo uso de la imaginación radical como una tecnología de transformación, y que se entienda que por ser imaginación no es menos tangible, es decir, materializamos estas prácticas en procesos pedagógicos en aulas, fuera de las aulas, en espacios culturales también, entendiendo los procesos pedagógicos y de coaprendizaje no solamente desde la educación formal y tradicional, sino más bien desde otros espacios liminales, alternativos, que permitan pensar otros mundos y hacer posibles otros mundos. Y partimos de esto, cómo transformar y crear estos mundos estando inconforme con este mundo tal cual lo tenemos. Y cómo materializar eso a partir de prácticas artísticas, a partir de dinámicas, a partir de la reflexión de la propia práctica pedagógica, y sobre todo luchando con el racismo estructural como una
pieza fundamental que obstruye nuestra imaginación. Entonces, como un superpoder, cómo derribar, destrozar, agrietar todas estas barreras o toda la arquitectura del racismo estructural que existe en el Estado español para pensar en otras pedagogías. Creemos que toda pedagogía tiene y debe ser antirracista. Todo espacio de educación precisa y amerita pensar sobre el antirracismo, pensar y tener prácticas antirracistas. Siempre decimos, así como la matemática es una materia obligatoria, casi que en todo nuestro proceso de formación, porque el antirracismo no es una cátedra obligatoria en todos los espacios culturales y todos los espacios educativos. Y a partir de ahí empezamos un trabajo que lleva ya más de 10 años. Esta es una muestra. Creo que nosotras insistimos en generar estas cátedras permanentes de antirracismo. Creo que es uno también de nuestros sueños, de generar espacios continuos, no espasmódicos, no itinerantes, no por efemérides, sino una presencia constante de un pensamiento crítico en las aulas y de acciones críticas antirracistas en los procesos y los espacios educativos y culturales. Humo, no sé si quieres decir cositas. No, ya lo has dicho tú todo, yo estoy bien. ¿En serio? Hay algo que... Yo puedo seguir hablando, ¿eh? No, pero igual yo creo que la gente tendrá alguna pregunta sobre cómo... Bueno, esto que hemos enseñado lo hicimos el año pasado en un colegio de Vallecas, de Madrid. Sí. Miguel de Arena se llama. La verdad es que tuvimos la suerte de tener un grupo bastante acogedor y bastante diverso, pero también nos seguíamos enfrentando como a problemas que tienen más que ver con lo que decía Iki del racismo institucional, ¿no? De ver cómo un docente quizá no siempre sabe ver de qué manera, digamos, aplacar ciertas situaciones, que creemos que es un poco lo más urgente y es como detectar en las aulas qué situaciones son evitables, no se tienen que dar y no dar las respuestas más tibias o ambiguas a las que estamos acostumbradas. Yo creo que eso es como nuestra mayor urgencia dentro de que, bueno, esta ola fascista que nos estamos comiendo, pues lo pueda llevar por delante, pero en definitiva creo que es como nuestro principal objetivo, como bien decías, que sean como trabajos mucho más alargados y no simplemente una cuestión puntual en la que te llama un colegio, una institución, vas 2 semanas, dices las cosas que quieres decir y te vas. Eso tampoco sería como... no es lo más adecuado. Pero bueno. Y dentro de los desafíos que siempre planteamos es cómo trascender el antirracismo moral y comenzar a trabajar en un antirracismo estructural. Cuando hablo de antirracismo moral me refiero a buenas y malas prácticas. Pareciera que hay toda una cosmética institucional donde se reduce todo a lo que está bien y lo que está mal, sin pensar en las estructuras que reproducen desigualdades raciales. También pensar en la justicia racial, pensar en una justicia sanadora y reparadora, cómo reparamos todos estos años que tenemos de educación racista, es decir, con contenidos programáticos, con pensos de estudio, con historias que invisibilizan procesos de opresión, el proceso de esclavitud, además, entre otros procesos, y cómo generar un proceso de justicia reparadora ante todos los años de silencio de los sistemas educativos, ¿no? Como nos gusta pensar también en lo imposible, cuál es la deuda que tiene el Estado español con las excolonias, cuál es la deuda que tiene el Estado español también con los habitantes y las personas que están actualmente en el territorio español, como personas negras, afrodescendientes de las diásporas, en relatar y contar la historia. Y siento que esta es una dimensión del antirracismo estructural, period. De ahí no pasa. Que se obvia y que se deja a un lado siempre pensando en buenas y malas prácticas, como tener un manual o un carrusel de Instagram es suficiente para pensar que se está haciendo una pedagogía antirracista sin transformar las estructuras
que sostienen el proceso educativo. Siempre cuando estamos en estos espacios preguntamos, pensemos cuántas profesoras o profesores no blancos hay en esta universidad o en cada uno de los espacios educativos que están las personas acá o dentro de nuestra propia formación, cuántos profesores provenientes de distintos lugares están en espacios educativos impartiendo pedagogía antirracista. Y también uno de los desafíos para este antirracismo estructural es cuál es la responsabilidad de personas blancas, personas españolas, ciudadanas, en el proceso de una pedagogía antirracista. Son grandes preguntas que bien que vamos a tener luego un espacio más práctico de debate y de alguna reflexión, porque esto es un desafío que no nos corresponde únicamente a nosotras, es un desafío que tenemos que llevarlo a cabo todas juntas, todos, porque el sistema racista en el cual vivimos es un sistema que beneficia unos cuerpos y que sostiene unos cuerpos, y otros cuerpos no están en la misma posición para inclusive desmantelar este mismo sistema. ¿Quieres decir algo? No, yo... También es interesante tener como preguntas de ida y vuelta antes de hacer el taller. Nos gustaría más que esto se convierta en una conferencia unidireccional, Yo soy más de preguntas, que haya idas y vueltas. Creo que es más interesante que contar el proceso. Hola. ¿Sí? Estaba probando el micro solo. Okay. Igual si alguien quiere preguntar. Sí, justo iba a decir eso, que si... Bueno, muchísimas gracias, Ikiomu. Si vosotras preferís preguntas, abrimos un espacio por si alguien quisiera por aquí. Buenas. Me preguntan, en realidad, de la misma experiencia, en qué punto lo que hacen se transforma más que en hacer una pedagogía con niñez, etcétera, que una forma de imaginar otras instituciones educativas realmente. O sea, como cuál es el borde donde lo que se enseña a los niños en clase o lo que ya es como la institución misma. No sé, como que está muy ahí en el circunda en ambos espacios, creo. Sí, hace poco estuvimos en el festival Conciencia Afro, que es un festival que se hace, ya lleva 10 años haciéndose en Madrid, y justo una persona de Brasil hacía una pregunta así como, ¿cuándo construimos la escuela? Y no la escuela como un espacio físico, y pensar que la misma práctica es una escuela ya, es un proceso de aprendizaje, es una institución itinerante, si bien no estamos en el espacio afro muchas veces, pero también estamos en otros lados, y se convierte ya como una escuela itinerante antirracista en sí misma. Es decir, es una práctica y es un proceso de reflexión en sí mismo. Entonces, como no hay una separación entre es un proceso práctico y un proceso de reflexión, sino es un learning by doing, como estamos aprendiendo y haciendo al mismo tiempo, cuestionando, mejorando algunas cosas, equivocándonos también, porque es bastante complejo hablar de pedagogías antirracistas y entender también la complejidad del Estado español. Es un desafío también. La heterogeneidad de grupos racializados en el Estado español, la heterogeneidad misma del Estado español, hace un desafío mayor y complejo. Entonces, a veces es la misma práctica y la misma institución lo que estamos haciendo. Gracias por esa pregunta, porque ciertamente es eso. ¿Alguien más? Aquí hay una y hay Bueno, enhorabuena por el proyecto. ¿Trabajáis también otras discriminaciones como LGTBI en el aula? Porque, claro, como hay muchas capas de discriminación y bueno, como habéis comentado, está entrando esta gran ola de ultraderecha en toda Europa, no solo en España. ¿Trabajáis también otras interseccionalidades en el proyecto? Sí. O sea, de hecho, bueno, nosotras siempre hemos creído que nuestra mera presencia en muchas ocasiones ya impacta bastante tanto al alumnado como al profesorado. Esto ya despierta preguntas, sí o sí. Nosotros llegamos a clase, ¡ay, qué guay las uñas, qué tal, no sé qué, que te gusta hacer el fútbol, ¿no? Y a raíz precisamente como de las pequeñas preguntas que se suelen hacer los peques y las peques,
es desde donde nosotras intentamos partir e intentar como adentrarnos dentro de lo que necesitan y dentro de su pequeño desarrollo. Lo tratamos no de una manera como tan... O sea, no llegamos a clase, vamos a hablar hoy de feminismo, tal, porque no es, o sea, no es el punto, pero entendemos que mediante nuestra presencia, la revisión de contenido, la lectura de la clase, ver qué es lo que a ellos les interesa y qué les es más fácil de entender. Siempre entendiendo que al final el antirracismo, en su foro interno, también agrupa que nos cuidemos a nosotras, a las mujeres, bueno, en mi caso, pues eso, a chicas como nosotras, ¿no? Entonces, sí, agrupamos todo. Dentro del antirracismo entendemos que hablamos de género, que hablamos de clase, que hablamos de disidencias, o sea... Sí, es un enfoque interseccional. Sí. Yo creo que nuestro cuerpo ya es interseccional en sí mismo. Yo no puedo salir a la calle siendo travesti y no siendo negra o viceversa. Entonces, el hecho ya de entrar a un aula y preguntarnos qué hace un cuerpo como nosotras en este espacio ya genera un montón de preguntas y al mismo tiempo entender la inseparabilidad, ¿no? Cuando hablamos de intersección es algo que está justamente imbricado. Yo veo este dibujo que está acá y es un poco entender todas las tramas vitales que atraviesan nuestro cuerpo y en el aula y en la misma reflexión sobre los temas que tratamos en el aula. No podemos separar sexo de género, sexo de raza, de situación administrativa, etcétera, ¿no? Entonces es un entramado que se hace vivo en el aula. Y con los contenidos más aún, empezamos también a teorizar sobre nuestro propio cuerpo e invitar a teorizar sobre nuestro propio cuerpo a las mismas infancias. Y sobre todo cuando hablamos de cuerpo, infancia o nuestro cuerpo y las infancias, ahí genera un montón de preguntas y cuestionamientos, ¿no? ¿Qué hace un cuerpo como los nuestros en este espacio? Y cuando no está, ¿por qué no están? ¿No? Y vuelvo a preguntar esto, ¿no? ¿Cuántas profesoras travesti, profesores trans han tenido ustedes en su proceso educativo que anuncien este lugar político desde la pedagogía también? Y más aún si hacemos la pregunta imbricando estas dos opresiones, ¿cuántas profesoras negras travestis han tenido ustedes en sus espacios educativos? Y si no lo han tenido, ¿por qué no lo han tenido? Que la pregunta es esta, ¿por qué no están ahí en el aula o no estamos en el aula? También esto tiene que ver una barrera grandísima con todo el pensamiento cis heterosexual dentro del aula como un dispositivo ideológico. La mayoría de la pedagogía, además de ser blanca, europea, es cisgénero y heterosexual, con enfoque cisgénero y con enfoque cis heterosexual. Los libros de biología enseñan un cuerpo cisgénero y heterosexual. Los libros de historia enseñan una historia cisgénero y heterosexual. Entonces, para nosotros es imposible separar como todas estas imbricaciones dentro del espacio del aula y con las dinámicas y con los materiales también que utilizamos, etc. Gracias. Por allá. Buenas. Yo quería preguntar un poco en el marco de lo de arte y escuela, ya que soy de Bellas Artes, si podías dar algún ejemplo de ejercicio de las aulas que hayáis metido el arte o cómo os ha ayudado para hablar de estos temas. ¿Algún proyecto chulo o alguna cosa que recordéis? Gracias. Yo creo que la más guay es, bueno, sale en el vídeo que, bueno, llevamos a los peques a Espacio Afro y en la actividad de ese día teníamos que intervenir un cuadro. ¿Estaba en el Prado? En el Prado. En el Prado. Y se generó el debate de si intervenir el cuadro o no, porque el cuadro era visualmente y se entendía como una muestra colonial bastante heavy. Entonces se generó como una especie de debate entre la profesora que decía que todo arte es válido, un alumno que estaba diciendo, pues no, yo esto lo pintaba entero y quitaba lo otro, ¿no? Entonces se generó como un espacio en el que tuvimos que pensar con los peques y con la profesora si todo arte es válido, qué arte no es válido, por qué aún seguimos manteniendo dentro de los museos e instituciones públicas arte colonial. Y creo que ese fue para mí como el más chocante y el más divertido, sobre todo porque al final todos los niños decidieron intervenir el cuadro.
sí o sí. Sí. No nos pareció mal a pesar de que... Sí, es la disputa también por lo aparentemente ingenuo y lo aparentemente apolítico, como resulta o se piensa que es el arte. Es un cuadro que está en el Museo del Prado, de Cosme y San Damián, donde aparece un cuerpo negro desmembrado. En Lavapiés también hay una calle que se llama así. Y esta representación es una representación racista de toda la historia del racismo del Estado español. Se llama El primer milagro de los médicos Cosme y San Damián, un cuerpo negro mutilado y la pierna es trasplantada a un cuerpo blanco que está en una cama, ¿no? Y es una imagen bastante fuerte, evidentemente, pero está allí, en el Museo del Prado, es arte. Y la discusión no solamente era por la representación, sino también por la validez. Había por la destrucción. Alguien quería romper el cuadro, decía, yo voy a ese museo, una de las infancias, y rompo ese cuadro. Y luego había un llamado de atención a la no violencia, decía la profesora, recuerdo, y decíamos, bueno, y el cuadro en sí mismo no es un acto, una representación violenta hacia cuerpos negros. Y empezó toda la discusión sobre la politización del arte. Eso colocando un ejemplo, porque también empezamos a pensar sobre la institución de los museos, qué está en el museo, qué piezas están dentro del museo y cómo generar otros museos también. Había un ejercicio de futuridad en torno al museo a partir de estas representaciones que narran una historia concreta y que generan un dolor y reactivan una herida en el nombre del arte y en el nombre de la despolitización, inclusive pensar que todo arte está libre de política, está libre de ideología, también forma parte del aparato ideológico de cimentar las bases coloniales y racistas del Estado. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien más se anima. ¿Nada? Sí. Hola. Aparte de trabajar a nivel escuela, ¿también tenéis proyectos en otro tipo de instituciones, así como museos o otro tipo de instituciones culturales? Sí, o sea, hemos tenido intervención en el Thyssen. Hemos estado 3 años trabajando en Matadero, Madrid. Como residentes. Como residentes, pues en performance, pedagogía colectiva, pensamiento crítico. El mes que viene estamos con CGT. CGT es, ¿no? Yo ya no. Entonces, o sea, más allá de colegios e institutos, como que intentamos también abarcar como las diferentes instituciones que puedan como converger. O sea, sí, entendemos también la pedagogía no solamente reducida al espacio escuela o a una universidad, sino en distintos espacios. Realmente somos un laboratorio de pensamiento y operamos en distintos espacios, desde un centro cultural, una biblioteca o un sindicato, a una universidad o un museo. Y trabajamos también con archivos visuales, con memoria histórica de cada territorio. Hicimos también una intervención en el Museo Marítimo en Barcelona, una exposición que se llamó La infamia, sobre el pasado esclavista de Cataluña. En el K2M también hicimos algunos trabajos en el Reina Sofía. Hemos trabajado en distintos espacios culturales, utilizando el arte como herramienta también crítica para el pensamiento y también para la transformación. Pues muchas gracias, Iki y Omu. Luego tendremos momento tanto en el descanso como en la mesa de trabajo para seguir hablando con ellas y seguir ampliando los procesos de trabajo, metodologías, etcétera. Pues muchas gracias por esta presentación que nos deja muchas ganas de asistir luego al taller y poder seguir profundizando. Y nada, agradeceros también a vosotras y a Elías, que hoy vamos muy bien con el tiempo. Y ahora tenemos al siguiente invitado,
Bueno, si os dais cuenta, esta tarde tenemos la presentación del IES tenía mucho más que ver con cómo estas prácticas se imbrican a nivel curricular, ¿no? Con toda esa aportación desde la literatura, de la escritura. El trabajo que nos han presentado ahora mismo Iki y Humo es una propuesta de un posicionamiento muy político, de transformación de las estructuras escolares. Y ahora pues vamos a otro lugar, pero que sigue apostando por esa idea de transformación escolar, pero desde la arquitectura y la transformación de los propios espacios de la escuela. Entonces tenemos aquí a Santiago Cirujeda, que nos trae la propuesta de construcción participativa en centros educativos. Santiago Cirujeda es miembro de Recetas Urbanas y voy a contaros un poquito más. Aquí está. Creó en 2003 la Oficina de Arquitectura Recetas Urbanas, después de 7 años de trabajo en solitario, abordando temas como la arquitectura efímera, la reutilización de materiales, las estrategias de ocupación y la intervención urbana, la incorporación de prótesis construidas, la educación, la participación de ciudadanos en el proceso de toma de decisiones o la autoconstrucción. Alice Atut se unió al equipo en 2008 y juntos siguieron buscando nuevos protocolos para proyectos públicos, negociando entre legalidad e ilegalidad y recordando el exceso de control al que estamos sometidos. Pues nada, bienvenido, Santi. Hola. ¿Qué tal? Sí, soy Santi, eso es cierto. Y falta aquí a Alice, que es mi compañera, bueno, llevo trabajando ya 18 años. Y bueno, me mandó a mí porque yo venía por Mallorca y decía que era más corto que por Sevilla. Entonces, vengo a contar un proyecto que de los tantos que hemos hecho en escuelas, no es solo son las escuelas donde intervenimos, estamos en temas sociales de vivienda, de participación o de espacios públicos, pero es cierto que las escuelas públicas tienen muchas carencias espaciales y no porque yo lo diga, sino porque continuamente hay testimonios, invitaciones de la dirección, de las AMPA, de las AFA, de que faltan cosas, está muy estigmatizado el espacio público, muy dirigido para ciertos comportamientos de género también, y bueno, y nos llaman continuamente. Nosotros somos un equipo donde hay arquitectas, pero también ahora mismo hay 6 chicas, que hay Lelia es periodista, Borchi es diseñadora paisajista, hay un poco de todo, ¿no? Alessandra es arquitecta, hay un poco una mezcla de educadoras amayas, Alice es gigante, o sea que... Y bueno, nos llaman para un poco mejorar o hacer lo que los reglamentos de diseño de los espacios educativos públicos está escrito. Está marcado, si estáis dentro del sector técnico, arquitectónico, está perfectamente diseñado las alturas, las dimensiones, los espacios, los usos que se dan en una escuela pública, ¿no? Pero faltan muchos otros que los que más se dan cuenta son las niñas y los niños y sobre todo el profesorado, la dirección y las familias, ¿no? Y ahí es donde entramos, ¿no? En este caso es un proyecto que coincide por casualidad, es un centro público, el Huerta Santa Marina, en Sevilla, que es afortunadísimo porque tiene árboles, cosa que en muchas otras escuelas hemos cortado hormigón. Recomendación, eso en el taller siguiente, además de metodología, ¿no? Pero si vuestro colegio, las escuelas que estáis no tienen árboles, hay un documento que se firma que es actuación de jardinería sin técnico, que solo es un acto comunicado que podéis firmar desde la dirección o desde el jefe de estudio, donde podéis cortar hormigón y plantar árboles. Es legal o alegal a media, pero es correcto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, en este caso, este proyecto nace porque, bueno, desde la dirección promueve mucho la biblioteca que tienen, una biblioteca muy pequeña, que es la que está ahí abajo, y nos plantean cómo mejorar la biblioteca. Entonces, se hace un trabajo, esa es la biblioteca, realmente es un semicírculo muy pequeño de 8 metros de diámetro, que es esto, un poco cuchutril, y cuando nos plantean hacer la mejora de la biblioteca, nos hacemos, metodológicamente no voy a meterme ahora mismo en cuanto a plazos y tiempos, ¿no? Pero la directora estrella pues nos plantea que, bueno, y yo
yo quiero preguntaros, no en mi escuela, curiosamente, está nuestra hija allí, que es una casualidad. De hecho, no lo sabían, que éramos la familia de Adel. Y hicimos una encuesta con diseño con 125 alumnos y alumnas, en el que Alice hace un esquema, bueno, es que esto es un resumen mínimo, pero hay una documentación de análisis espectacular con los 125 propuestas dibujadas, escritas y grafiadas, donde hay gente que habla de mobiliario, de una mejora del contenido, de más verde, más naturaleza, más murales. Hay 37 propuestas que plantean el cambio de la arquitectura, que eso es lo que nos interesa porque es lo más difícil, complicado. Y bueno, y fuera de contexto, como gente que hacer una biblioteca en la luna, que es maravilloso, este es maravilloso, pero se nos va de las manos, ¿no? Por eso ponemos fuera de contexto, porque no sabemos cómo analizarla. Pero dentro de la arquitectura hemos puesto unas imágenes, hay 37, 25 de las 37, la maravilla de la imaginación infantil, que es alucinante, dibujan escaleras, pero nosotros no estuvimos físicamente. Tenemos que decir que nosotros no condicionamos nada porque no fuimos físicamente. Fueron el profesorado el que planteó ese análisis. Yo dije, no quiero ni que me vean. Y Alice tampoco apareció por allí. Y hay varios dibujos en los que planteaban irse a la azotea, que es lo más complicado. Dice, ya me están complicando la vida, y no a la azotea, riesgo de caída, la accesibilidad, seguridad, todas las problemáticas que tiene el construir algo, que es una cosa que se plantea que es de currelas profesionales, ¿no? Que es que nosotros llevamos 30 años y todo lo que hacemos es incorporando al usuario final en el proceso de construcción y diseño, si no, no nos interesa. No hacemos concursos públicos, con lo cual siempre dependemos de que la gente nos llame porque tiene una necesidad no cubierta por las administraciones públicas, pero como hay tantas necesidades no cubiertas por la administración pública, todavía siguen llamándonos, ¿no? Con lo cual es continuo. Entonces decidimos irnos a esa propuesta más radical, no nuestra, que era de subir a la azotea. Hay que subir a la azotea porque Sevilla hace buen tiempo, gran parte del año, y entonces, bueno, hay árboles allí, y dije, bueno, pues vamos ahí arriba que se está mejor que aquí abajo. Y empezamos pues a plantear la propuesta, con una vinculación curricular académica en varias asignaturas, que creo que luego veréis ahora si está puesto en la presentación. Y claro, planteamos cómo subir arriba, que de hecho, desde el minuto 1, hubo varios alumnos y alumnas que dijeron, ¿y por qué no una rampa? Porque hay 3 alumnas que tienen problemas de movilidad. Y con la Red Planea en Sevilla ya hemos planteado esa rampa. Pasa que estamos pendientes de que nosotros reusamos mucho material, hemos movido más de 2,5 millones de materiales de muchas instituciones y últimamente mucho del cine, porque ya tienen la ley de economía circular, exige que se movilice ese patrimonio construido, etcétera. Eso es más complicado. Pero bueno, y a veces que nos dan mucho material, hemos hecho 5 auditorios pequeños en escuelas públicas en Andalucía con material que viene del cine, con lo cual abaratamos los costes muchísimo. Y hacer una rampa que tiene 40 metros para subir a la azotea, son 42 metros, es mucho dinero. Pero estamos a las expensas de recuperar material. Pero que esa idea de rampa frente a la escalera que hemos hecho nace de las niñas, los niños, que fue alucinante. Esa preocupación colectiva de decir, bueno, esto está muy bien, pero hay gente que no puede subir. Estamos haciendo otros espacios de lectura abajo, más accesibles, con el aula específica, que son maravillas. Y de hecho estamos haciendo un proyecto que seguimos fuera de la Red Planea, porque estamos fuera de ese proyecto, pero continuado de la lógica de la Red Planea, o sea que me da igual, o sea que es que es parte. A mí me es cómodo en este caso, estamos en otras escuelas, en el Polígono Sur, estamos en Los Pajaritos, y son problemas distintos. En este me sienta cómodo porque es que mi hija va allí, pero bueno. Y aquí se planteó ya la profesora Inés de Matemáticas, de Lengua, Raquel. De hecho ahí está Alice, la gafota esa que está ahí es Alice. Maravilla. Y bueno, se hizo un proyecto de diseño normal y corriente. A mí es que el diseño y la arquitectura me interesa poco en lo que es el diseño, más en el desarrollo y la construcción y sobre todo en los temas legales, que eso lo haremos en el taller, ¿no? Ya pensaréis de qué legalidad tiene el poner en riesgo a los niños. Si usas trabajo en altura, herramientas de potencia eléctricas, ¿qué le doy? ¿Una brochita o una sierra circular?
Deciros que en el aula específica que hay allí, la pandilla Micaela, jamás en su vida habían cogido ingletadoras, sierras circulares y todas han cortado, ante el asombro del profesorado y la familia, cosa que da mucho miedo, porque claro, meterse estas herramientas son de juguete, pero una sierra circular tira, según tu peso, según la energía que tengas. Entonces, nosotros hacemos muchos documentos quitamiedo. Llevamos 30 años, no es el primer año que lo hacemos, y han trabajado creo que más de 9.500 personas y 0 accidentes, ¿no? Porque la diferencia, en la construcción hay muchos accidentes, pero la diferencia es que nosotros no tenemos estrés. El 80% de los accidentes en fábricas y en construcción es por estrés laboral, es por presión de empresas que te exigen trabajar más rápido, más fuerte y más rentable. Y nosotros no, nosotros vamos tranquilitos, como hoy yo, soy muy tranquilito. O sea que vamos tranquilos a escuchar, sentarnos, a hablar, a pegarte un peo, lo que haga falta, pero tranquilito. Pero siempre mostramos imágenes de proyectos en el que ya hemos participado con chavales y tenemos muchos estudios. El otro día Borchi, que es húngara, me decía, Santi, es que ella trabaja en Hungría, en Budapest, y dice, es que yo no sé todavía cómo articular los trabajos con la gente con capacidades diferenciales. Digo, no, yo tampoco. No hay una asignatura en arquitectura, ni que te hable de racismo, por supuesto, no la hay, ni que te hable de inclusión de capacidades diferenciales, ni que está adaptada a salud mental, a gente con problemas de procesos de salud mental, eso sí tampoco. Y lo que hemos ido aprendiendo es poco a poco, ¿no? De saber, bueno, esos cuerpos distintos, ¿no? Qué energías tienen, qué capacidades, qué deseos, qué constancia, o sea, eso lo trabajamos, ¿no? De hecho, en el tema curricular, a la que le interese el tema curricular, de cómo se han vinculado en lengua, creando historias sobre la construcción o lenguaje, simplemente, nosotros nos gusta mucho la coreografía. El que una cosa que puede montar una grúa tenga que ser montada por 20 personas simultáneamente. Y ahí entra en juego el que o la que sostiene, agarra, levanta, desliza, gira, impulsa. O sea, hay un montón de términos para construir algo que han pensado antes, de manera colectiva, ¿no? Aquí hay, en el tema de educación física, hemos hecho amagos de movimiento de pesos grandes, según las edades también. En los idiomas, eso es falso, porque el idioma en esa escuela pública sabe el alemán, que no es cierto del todo, pero es que claro, en mi equipo cuando llegábamos estaba Alessia, italiana, digo, ¿quién sabe algo italiano? 3 chicos, 2 chicas italianos, ¿quién sabe francés? Alice es belga, Lelia también, ¿quién sabe húngaro? Más complicadito, ¿no? Tenemos una chica israelita, ¿quién sabe? Entonces era como que al final iban hablando términos pequeños en muchos idiomas, ¿no? Distintos, en alemán, por supuesto, también. Y se han trabajado con todo. Es cierto, y lo sabéis, ¿no?, que cuando tú planteas un proyecto, nuestra experiencia en estos 30 años en proyectos de arquitectura con inclusión de criterios y de capacidades y también de construcción física, normalmente un proyecto exitoso, o sea, la gente bien informada, sea profesorado, familia, que luego se activa realmente, nunca supera un 30%. Y eso es un número altísimo. En el profesorado ocurre lo mismo. Tú hablas con una treintena de profesorados que tienen sus problemas, su vida, su historia, su intensidad laboral, y bueno, al final se incorporan 12. Aquí ha habido hemos estado con 12 aulas, 250 chavales, intensito, ¿eh? Luego diréis, ¿cómo mantiene la atención de gente de 6 años, de 8 años, construyendo? Como tenemos mucha experiencia en eso, ya lo tomamos, ¿no? Cómo articulan, ¿no?, el uso de las herramientas de la construcción física, del cansancio o del deseo. Es una auténtica, maravillosa locura. Pero bueno, lo llevamos haciendo muchos años y tiene su metodología que hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? En esa metodología nos gastamos mucho tiempo en el estudio en dibujar, ¿no?, en dibujar las cosas. Venga, vamos a hacer con tubos metálicos los descansillos de la escalera que va a la azotea, ¿no? Y claro, usamos nudos metálicos, y hoy siempre decimos que usamos material muy democrático, ¿no? Es material de construcción que frustra poco, ¿no? Te da, porque no, si pones a soldar, suelda uno, y
eso no funciona. Pero aquí están Aslin y Marie, y claro, ellos van montando la estructura. Y van montando igual las casitas de lectura que van arriba. Las montamos abajo, o el bifu, los chavales, y luego las subimos, ¿no? Hay cuestiones de carga y de peso que las repartimos, ¿no? Luego hay un tema de formación muy importante, lo que he dicho del material reusado, que les contamos de dónde viene cada proyecto, cada material, ¿no? Un andamio reusado, una estructura de un museo que hicimos en Castellón hace 20 años, unas mallas de la misma escuela que se desmontaron para dar luz a las aulas y a la biblioteca, unas ventanas que ya no me acuerdo dónde eran, creo que eran del Ayuntamiento de Madrid, donde hicimos muchos proyectos y trajimos mucho material de Madrid o de Barcelona. Y ese trabajo también de enseñarle a reusar las cosas. Mi hija no se queja cuando compramos zapatos de segunda mano, porque ya sabe que hay que reusar las cosas. Y ella dice, no, pues también, vamos a estar un poquito abollados, pero entiende que hay que darle vida útil máxima a todo lo que tenemos, ¿no? Por consumo, por energía, por el medio ambiente y porque sí. Entonces, claro, hemos construido esto, que es la escalera que hemos hecho todos con los chavales y con la familia. Hemos hecho 8 talleres falsos porque hemos hecho al final 12. 4 talleres con familia. Todavía, a día de hoy, nos están solicitando más talleres de la familia. Se ha convertido en un acto de sábado donde ha habido 4, de hecho Miguel, que me acompañaba aquí, que me ha liado, que está por ahí, que me va a invitar una cerveza ahora cuando salgamos, estuvo allí en Sevilla. O sea, es que ha venido gente de Málaga que ha venido por la mañana en autobús para currar aquí en Sevilla y luego irse por la noche un poco mareado, pero bueno, muchas familias que no son de la escuela. O sea, hicimos 4 este año pasado, hicimos otros 2 en septiembre, octubre, y la familia dice, oye, ¿cuándo volvemos? Es que es un momento mágico, es un momento donde los chavales y chavales están currando, a la familia estamos. Eso metodológico, hicimos otra visita de 250 chavales arriba y estaba inacabado, porque normalmente viene luego un técnico, porque esto pasa por una cosa, luego viene un técnico municipal, un señor arquitecto, compañero, seguramente, de hecho estudió conmigo, creo, el de Sevilla, lo conozco, y viene con todos los miedos. Y luego vino la concejala de Sevilla, muy rápida y estupenda, 32 años y estuvo muy bien. La educación. Y la jefa de patrimonio de todos los bienes educativos del Ayuntamiento de Sevilla. Y entonces, pues esta gente, claro, esto es un equipamiento que no está prediseñado por la Administración. No viene en el reglamento de diseño. Y ahora dice, ¿y quién se va a hacer cargo de esto? ¿El Ayuntamiento de Sevilla? No. Y ese es un problema que Ali me estaba diciendo esta mañana, que quiere hablar con la concejala en Sevilla, por ponerle claro, porque nosotros ya hemos hecho más de 30 aulas abiertas. Esto, si se considera un aula abierta, pues también, pero en muchas escuelas de toda España. En el COVID mandamos un documento metodológico a la Junta de Andalucía y curiosamente fue el PP andaluz el que saca la convocatoria que hay, lo que sea andaluza, que es verdes aulas abiertas, como espacio de creación, de diversificación, o sea, de espacios para desarrollo, o sea, que yo nunca me había pensado que había escrito eso, pero bueno, es que era nuestro texto. Pero si tú quieres que se hagan políticas públicas, tienes que recalar esa documentación. Lo malo es que se puede malversar. Entonces, las cuantías económicas que están dando para hacer esas aulas abiertas o esas aulas verdes abiertas, la han reducido mucho, con lo cual los equipos que hacen ese tipo de equipamientos provisionales no contemplados por la ley de diseño de espacio educativo son precarios y al año o 2 años el ayuntamiento los tira porque los materiales no son de alta calidad, la construcción no es de alta calidad. Entonces, un esfuerzo muy grande que está ocurriendo por parte de muchos colectivos y que luego no tiene esa continuidad pública. Cuando han venido aquí los del ayuntamiento, le hemos dicho, oye, esto está bien hecho, hemos tenido financiación de Planea y hemos reciclado muy buenos materiales y bueno, hemos podido hacer algo que se va a mantener en el tiempo, pero que aún así la Arquitectura Municipal va a decir, no, pero esto cumple normativa. Él me dice, como me conoce históricamente y al estudio, que siempre hemos trabajado en el tema de la legalidad o interpretación de la jurídica de las cosas, me decía, ¿y si lo interpretamos no como una biblioteca, porque no podría ser una biblioteca, aunque es una biblioteca, al aire libre, sino como una zona de juego infantil? Digo, lo legalizamos así, ¿no? Y así lo vamos a legalizar. Eso no quita que
que la escalera cumpla, es cómoda, es segura, mantiene las alturas, el mantenimiento es muy largo. De hecho, nosotros, en el mundo de la arquitectura, cuando haces un edificio, tienes que hacer un libro de mantenimiento y uso de edificación, cuando acabas. Cuando compras un móvil, hay un leñazo ahí de documentación, que no es de esa ley, pero va de eso. O una lavadora o lo que sea. Y en este caso siempre hablamos de que ese mantenimiento y uso hay que reunirse cada X tiempo, una reunión familiar de mínimo de familia. Esto es un documento legal muy serio, mínimo de familia, para ver el estado de corrosión de los metales, del estado de conservación del barniz. Por supuesto, alineado con música buena y con Coca-Cola o cerveza o lo que te dé la gana, o refresco, un batido. Y claro, cuando tú lo intentas que suavizar, dices, pero está de cachondeo. Digo, no. O sea, es que para mantener esto hace falta una reunión de familia y de niños y niñas que conlleva también la reunión, la festejación, el festejo, la alegría y la música. Entonces, intentamos que los documentos que son muy rancios en arquitectura sean otra cosa. Este proyecto, que no está hecho con Planea, pero quiero decir que la escala, y es importante, no es solo la escala, este proyecto maravilloso que está todavía sucediendo, porque creo que no voy a dejarlo nunca, el que está ocurriendo en Los Árboles, en Sevilla, pero hemos hecho otras escuelas públicas, en este caso es una escuela libre privada, pero hemos hecho un comedor más pequeño que esto, en una escuela pública por mandato, por presión de las madres, que luego vamos a analizar en el taller, de qué herramientas tenemos para exigir el cumplimiento debido de la normativa educativa a las administraciones públicas, cuáles son nuestras herramientas, nuestras armas de seducción o de presión. Pero en este caso, esta suele ser un tipo de ficha que hacemos en todos los proyectos. Hemos hecho ya 45 de estas en todos los proyectos que hemos hecho por todo el mundo, que es para saber si la gente sabe de herramientas, quiere aprender, pasa de eso o prefiere cocinar. Y es una herramienta en PDF que mandamos que los devuelven para hacer un listado de los equipos de trabajo. Aquí ya veis que esto es una escuela de infantil a bachillerato, a secundaria. Bueno, y bueno, es una escala, es en Palma, vengo de hecho de allí de Mallorca, es una escala mayor, ¿no? Es una escala que en todos los proyectos normalmente se nos vinculan gente de universidades, de centros, hemos trabajado con salud mental mucho, en autorrehabilitar edificios, cosas que igual la administración no quiere dar una licencia de obra para gente con problemas de salud mental. No entiendo por qué leche. Con lo cual hay que mentir a la administración. Yo siempre he dicho, yo alguna vez he mentido a mi madre, que la amo, pero la mentirilla hemos soltado algún día. No, que me voy con mis amigos a la playa. Mentira. Esas cosas, pues yo por supuesto a la administración la voy a mentir. Pues le miento, pero con un bellaco. O sea, y además soy muy buen mentidor. No pasa nada. De hecho, muchos de los proyectos que hacemos son ilegales. Y he hecho esto, no he hecho nada más. Y bueno, pero bueno, yo hablo con magistrados del Supremo que me animan a ser ilegal de urbanismo. No, ya estoy mayor y hace un año fui a Madrid, no voy a decir el nombre, y quedé con este magistrado del Supremo y dice, yo estoy cansado, tío. Vecinas me piden ampliar los balcones a la calle, que son casas que no cumplen la normativa actual, o sea, los ilegales en la administración son los ilegales. Y dice, tiene que hacerlo. Digo, no me jodas, que se mete en riesgo jurídico soy otra vez. Pero dice, no, es que hay que hacer esas incorrecciones legales para que yo como magistrado y como juez podamos plantear, hacer una doctrina que cambie una ley, ¿no? Y continuamente estamos en ese límite de puede ser ilegal pero correcto. Y me lo creo. Digo, mi equipo también se lo cree, cosa que todo esto es un nivel de riesgo el que asumen, ¿no? En este proyecto, de hecho, hemos hecho hasta la cimentación. Han participado ya 500 personas, más o menos. Chavales, el problema es que tienes que adaptar el trabajo con gente de 8 años con un peso y con una atención de 15 minutos, al 16 minutos está jugando, que está muy bien, y lo sabe un adolescente. Para mí los peores que colaboran son los adolescentes. Están calientes todo el día y sobre todo los niños que son tontos cometen muchos riesgos porque son muy chulitos. O sea, yo prefiero trabajar con ciegos, que los meto en la obra, un ciego de 8 años, que 2 mongolos de 14. O sea, tengo clarísimo. Pero aquí me estoy comiendo a esta gente. Terror humano. Pero nada, vamos para adelante y ya está. Y ya, me gusta ese tema coreográfico. Hacemos muchos documentos de ver. Esto lo coge un gruista con bigote y lo sube en un segundo, pero no tiene gracia. Entonces planteamos siempre cómo mover cosas con gente.
lo que he dicho, quién sostiene, quién desliza, quién gira, quién aguanta, quién levanta, esas cosas hay que hacerlas. Entonces es muy bonito porque al final empiezas a cuidar a la gente que tienes al lado, ¿no? Y yo siempre lo digo, decía un uruguayo un día, Santiago, que me he casado, estoy en Montevideo, y recordaba, ¿qué nos enseñaba Santiago en Sevilla cuando construimos con él? Que si ves a alguien aguantando un peso, no lo mires, ve y ayuda, joder, o sea, es que es así. O sea, la gente que dice, ay, ¿cómo está el cuadro? Bien, no sé qué, coño, que el cuadro pesa, venga, ayúdame y ponlo y la mira. Entonces, eso es continuo en muchas capacidades, pues te das cuenta. O sea, incorporamos sillas de ruedas al propio recinto de obra. Que nadie diré, ¿eso es legal? Sí. Sí, coño. Son los familiares, la familia, buena gente. Y a Liz ahí y nuestra queridísima niña bonita, que es Adel, que está como una cabra, que está aburrida de las construcciones, ya me odia. Me dice, papá, autoconstruir es un derecho, no una obligación. Digo, y me cago en tu muela. Pero sí, tienes razón. Pero bueno, aquí estamos Juanita y yo arriba, está todo el equipo, esto es en Mallorca, vengo de allí ahora mismo, y es un proyecto de más complejidad. Como no teníamos licencia, cosa que ocurre de vez en cuando, tuvimos que estar 6 meses trabajando fuera del recinto de obra y con los chavales, y entonces encima de los contenedores construimos las cerchas, ese elemento estructural de madera que veis, muchos, y construimos todas las paredes forjados, lo hemos hecho hasta en cárceles, en un proyecto en Cañada Real, como comentaba antes con Miguel, que hubo niñas que nos dijeron, mi papá quiere trabajar en la obra en un centro que hicimos, un centro sociocomunitario en Cañada Real, Madrid, pero estaba en la cárcel. Digo, pues vaya tela, ¿no? Y conseguimos montar la cárcel y construimos un edificio desmontado en la cárcel, con las complejidades que analizaremos en el taller, cómo se construye en la cárcel. Para empezar, las vigas que llevábamos eran de 6 metros, 5,90. El muro de la cárcel son 6. Pasó seguridad. Pero son las cosas anecdóticas. Pero, digamos, son cosas que podían ser un problema. No, aquí no entran vigas de más de 3 metros porque que lo voy a pensar de seguridad, pero no lo pensó. 2 vigas, va por saco. Pero bueno, las cosas del directo. Hoy que me queda, que además me he pasado 4 horas. Bueno, pues este proyecto que es muy... Claro, esto lo analizaremos luego y decir, pero ¿cómo se ocurre construir? O sea, ¿las familias están de acuerdo? ¿Los tutores legales? ¿Qué participación tienen los chavales? ¿Qué nivel de riesgo? ¿Qué trabajo en altura? O sea, todo esto que es tan bonito puesto aquí, luego es bastante complejo, ¿no? Porque el edificio es un pepino. O sea, hemos hecho edificios más grandes por autoconstrucción. Aquí han participado 180 y tantos alumnos y alumnas, más familia, hemos hecho 16 talleres y todas estas paredes. ¿Veis ese cartel? Lo han construido la gente. Ese cartel es la base. No sé si se lee de ahí, pero pone, es un cartel que parece de obra convencional y está puesta en todas nuestras obras. Y vienen los inspectores del ayuntamiento, de la consejería o de la consejería, y lo ven colocado. Y me diré, Cirujeda, ¿eso es legal? Y yo, claro, esto está legal, estudiate el tema de coordinación y salud de obra, que no se lo saben, y me lo dice, yo te lo mando. Y pone permitido el paso a toda persona ajena a la obra. Lo tengo en alemán, en francés, en italiano, por si lo queréis lo tengo, En árabe lo tengo también, permitido el paso y viene, es que se ve mal la foto, hay un carrito de bebé, hay un teatro ahí por ahí, hay comida, por supuesto, en la obra, y no pongo una cerveza ya porque ya es demasiado cachondeo. Lectura y tema de seguridad. Y ese cartel es nuestra propuesta cotidiana. ¿Por qué? Porque nuestras fórmulas jurídicas somos muy complejas, somos asociación, somos sociedad, por supuesto, somos asamblea y una cooperativa también con otra gente, somos constructores, eso nos permite, somos constructoras. Jurídicamente y legalmente nos permite meter la constructora que nos dé la gana. Gente con cualquier diversidad, capacidad, interés, trabajamos en formación, en cárceles, en Vallecas estamos en la calle también, con el colectivo de la calle, que llevamos 5 años
trabajando allí y nos permite esa libertad de saltarnos un poco o de modelar un poco la construcción de, al final, un edificio, porque, dígame, sí, se pueden construir con gente cosas pequeñitas. No. Se puede incluir en muchos procesos. Puede construir desde el autoconstruir incluyendo gente el 10% o el 90%. Nosotros en este proyecto estamos construyendo el 80%. En las escuelas el 100%. Pues son más sencillas, más pequeñas, ¿no? Pero, y el índice de recompensa, lo hablaba otro día, yo digo máster de sostenibilidad hace años, energética, pero no tengo ni puñetera idea. Pues yo, de energía, de la cual se estudia allí, ¿no? De tema de CO2, emisiones, calor, estas cosas de los dibujitos de colores que salen muy bonitos. Y yo lo que siempre digo en estos 11 años que llevo de máster allí, es que yo trabajo en la sostenibilidad social, en la energía humana, en la felicidad, en esos índices que no se valoran. O sea, ¿qué puede ahorrar este proyecto para la escuela? No tengo ni idea. ¿Qué índice de sostenibilidad social, energética? Y lo sé por los testimonios, porque mucha de la gente los conoce hace 25 años trabajando, construyendo las trincheras de Málaga o trabajando en Cataluña y llevan 20 años familias con niños que hicimos su escuela con 6 años y ahora con 20 y tantos vienen a currar, porque dicen, yo no pude trabajar tanto y ahora quiero hacerlo, ¿no? Entonces, esa recompensa emocional, emotiva, política, de hecho, que ocurre en los proyectos, es lo que nos da el alimento, ¿no? Entonces, y esto es la manera de presionar. Bueno, no nos da licencia para salud mental, pero hacemos el proyecto y luego nos denunciamos, autodenunciamos, diciendo, mira, qué bueno, qué bonito, ¿y quién lo ha hecho? And the winner is esta gente. Tú dijiste que no, pero lo han hecho. No accidentes, mejora personal, psiquiátrica. ¿Ahora qué? O sea, hay que jugar mucho con las administraciones para poder hacer lo que es correcto, aunque a veces no legal. Pero bueno, me quedo aquí. Vámonos ya, ¿no? Estoy ya feliz. Vamos, muchísimas gracias, Santi. Vamos un poco justas de tiempo, pero Pues no nada. queremos no abrir espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna, si no tenemos el descanso, tenemos las mesas de trabajo. Hay una cafetería enfrente. Hay catering ahora, igual que ayer, pero el catering está aquí saliendo, justo a la derecha, lo veréis, no hay pérdida. ¿Alguna pregunta? Ah, perdón, que no estaba viendo. Hola, ¿puedes contar lo que alguna vez has contado en otra charla de cómo te denunciaste a ti mismo y qué razones te llevaron a hacer eso? Es que no una vez, así ya una veintena. Lo que estaba, quizás por terminar lo que he dicho antes, ¿no? La cuestión es que hay un montón de situaciones. Mira, todas las propuestas que hemos hecho a la escuela, no sé, Resplanea, si está de acuerdo conmigo o no, no tienen licencia. Ninguna de las acciones que... Bueno, luego voy a enseñar 32 proyectos en 32 escuelas públicas en toda España y ninguna tiene permiso solicitado ni licencia. La licencia que han pedido alguna directora, director timorato, he dicho, no, pero esto que dice la consejería. Digo, no lo haga. No, hay que decir la consejería de educación, no lo haga. Lo ha hecho, le han respondido al año y la respuesta al año era que no. Me acuerdo en Vallecas hacer una escuela, un aula específica con autistas en el Trabenco, en Vallecas, y otra aula exterior. O sea, dos aulas, una con luz, con puerta, un aula, con ventana y puerta. Y llegó la consejería, una inspectora, con perlitas. Yo la juzgué mal por la apariencia, por tonto. Digo, esto es una pija redomada de Madrid y me nos va a destrozar. Y la tía dijo, ¿esto qué es? Y yo, un aula. Es que era muy urgente. Dice, pero esto es lo que hay que hacer en educación. Todas las aulas o intervenciones que hemos hecho en todos los centros públicos, cuando ha venido un inspector, porque van, siempre van, ni una la han cerrado. O sea, la legitimación de algo correcto, aunque no ha saltado los procedimientos administrativos. O sea, el problema es que para cumplir ciertos derechos, como una mejora espacial educativa, formativa, sexual, todo, si tú pides permiso, si tú tienes que aguantar la lista de espera, no ocurre nada. Entonces, hay que saltárselo. Para mí, un derecho a educación es más alto que el derecho... O sea, la ley de educación es más importante que la ley de procedimiento administrativo o la ley de vivienda. Pero todos tienen el mismo rango. Y yo esta me la salto, hago jumping.
camping. Y voy al derecho final. Todo este tramo es ilegal. El desarrollo de ese derecho es legal. ¿Y por qué te denuncia? No porque sea tonto, que lo puedo ser también, porque la legitimación de ese acto ilegal correcto, con buen resultado, hay que demandarlo para hacerlo público y crear doctrina legal. O sea, la manera de cambiar una ley es porque haya pensamiento crítico dentro de la abogacía, del derecho y la jurisprudencia, diciendo, oye, hay 3 prácticas. De hecho, este magistrado supremo que presentó nuestro último libro decía, a mí lo que me gusta de tu trabajo, que yo no me leo el libro, porque lo escribió Alice, por cierto, es la jurisprudencia construida, que son cuestiones analizadas jurídicamente, que son correctas, que ya están construidas. Digo, ahora tíralo. Además, ¿quién tiene valor de ir a tirar una cosa que han hecho los niños? Que vengan, carajo, que vengan. O sea, vino con yo te digo, mi pareja, Alice, quiere escribir un libro muy bonito que se llama Historias policíacas. Y ella ha cogido 30 de las 50 veces que la policía apareció en nuestros proyectos. Y no es criminalizar a la policía. Son versiones correctas de lo que han hecho. O sea, de gente, una policía, una mozo de escuadra en Barcelona, que al lado de la cárcel de mujer hicimos un pollo, una historia, y cómo entiende dentro de lo que ella como policía, como mozo, tiene que reaccionar por lo que le manda su reglamento, pero entiende que eso que está ocurriendo está bien. Dice, joder, pero si esto está correcto, es que yo lo haría, pero yo soy policía, cojones. Entonces no puedo. Entonces, la denuncia es obligatoria. Y de hecho, lo que me dice el magistrado supremo es, la próxima vez que lo haga, hazlo más anticipadamente. Entonces, es un acto de buena voluntad. Yo lo he hecho siempre. En muchos recortes de prensa donde me denuncio. Para decir, esto es ilegal, pero está bien, coño. Eso se llama desobediencia civil, que es un acto comunicado. Pero en concreto, en este caso, para que el juez tenga un mejor margen de interpretación del acto de buena fe es, ¿tú vas a ampliar las viviendas ilegalmente? Que ya lo hemos hecho. Sí, te denuncia. Primer día, a las 9 de la mañana. Mandas una nota bajo registro público que vas a cometer un acto de desobediencia urbanística, administrativa y submuela. A las 9:15 ponte a construir, ¿eh? O sea, no esperes 2 días. O sea, y en 2 meses me acaba, o 3 meses me acaba la obra, que es el procedimiento legal que van a trincarte. Y a partir de ahí empezamos a defenderte. Entonces, la denuncia, autodenuncia es fundamental. Y la legitimación de todo esto viene porque mucha gente participa. Cuando tú tienes a 500 personas, familias, niños, niñas, que están trabajando, haciendo lo que ellos quieren como una escuela mejor, que venga la policía y hablamos. Le cagan. Pero bueno, ya está. ¿Hay alguna pregunta? Voy al bar. Adiós. Muchas gracias, antes de que os marchéis, os comento cuestiones prácticas para hoy y para mañana. Lo que ha comentado Clara antes, si alguien no está inscrito en alguno de los talleres o no sabe en cuál está mi compañera Clara fuera. Podéis preguntarle a ella, podéis inscribiros y lo revisa. Lo mismo para mañana. Y hoy ya no vamos a volver aquí, ahora haremos media hora de descanso, nos volvemos a ver en el programa Pon y Cuarto, pero podemos estirar un poquito hasta ahí 20. Y después del descanso nos iremos directamente a las aulas donde son los talleres. En el programa tenéis un pequeño mapa abajo, por la parte de atrás, abajo a la derecha, y si no lo tenéis a mano tenéis el programa afuera, donde se indica dónde estamos ahora y dónde están las aulas. Igualmente es súper sencillo y estaremos por aquí y os decimos. Es saliendo del auditorio a la izquierda y luego a la derecha, en el espacio abierto que hay aquí. Quienes estéis inscritas en el taller de FEMUN Conte será el aula B05, hay un cartel en la puerta que pone el título de cada taller. Quienes estáis en laboratorio de pedagogías antirracistas será el aula B03 y construcción participativa en centros educativos de Santiago será la B04. Esto para hoy. Para mañana os daremos también las indicaciones a las 4 cuando nos veamos, porque mañana, aunque todos serán los talleres en los que os habéis inscrito, nos encontraremos aquí puntuales, contaremos brevemente de qué van cada uno de los talleres y qué es lo que proponen las artistas, y daremos un cierre a las jornadas y pasaremos ya a cada una a su taller.